Gracias a Dios por poderla superar. Vamos a ponernos de pie. Bienvenidos, Iglesia de Dios viviente. Un gusto tener a unos cuencanos por aquí también. Pónganse de pie, por favor. A los de atrás de las cámaras no les puedo decir nada de eso, no sé cómo estén. Saludos igual, algunos irán conectándose. Vamos a orar, oramos. Amado Dios, gracias de verdad, mi Señor, por un día más de vida. Gracias por la salud, por la salvación en Cristo Jesús. Señor, queremos dedicar este tiempo a su nombre, a su gloria, exaltarle a través de la alabanza, poder honrarle, mi Dios, con nuestros pensamientos, mi Dios, con nuestras actitudes. Gracias porque nos permite de alguna manera estar juntos una vez más. Rogamos, mi Dios, que todo esto, Padre, usted lo acepte, mi Dios, como un sacrificio de olor grato a su nombre, a sus obras, mi Dios. Padre, que también bendiga al predicador esta mañana, que lo utilice en gran manera. Gracias por los hermanos presentes y también por aquellos que nos están viendo tras cámara, mi Dios, que los guarde, los bendiga también, Señor, y provea para cada una de nuestras necesidades. Dejamos en sus manos nuestras vidas, agradecidos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. En la computadora tenemos la canción, por favor, si vamos a ver. Si usted aplasta clic derecho, vamos a ver ahí en el PowerPoint que están las dos canciones. La una dice, en Power todo es nuevo. Hay que salir de ahí las canciones, por favor. La Biblia dice que, de modo que si algunos están en Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Ya las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y esta canción es hermosa porque habla justamente de que cuando nosotros encontramos a Dios todo es nuevo y hay un gozo que no podemos explicar. Ese gozo es el gozo de la salvación, el gozo de ser hijos suyos. Y hay una parte cuando dice justificado el coro, redimido, reconciliado por su inmenso amor. Ahí estamos cantando hasta doctrina, miren. Y eso es bueno ver en las letras, justamente que podemos cantar de esa manera, podemos cantar algo que nos enseña la palabra de Dios. Todo es nuevo. En clic derecho en PowerPoint, vaya a la aplicación ahí donde está PowerPoint, haga clic derecho y ahí va a encontrar Todo es nuevo y la otra canción, Salmo 19. ¿Estamos ahí? Perdonen los problemas un poquito técnicos, a veces sí. ¿Todo es nuevo estamos? ¿O no es nada nuevo? Muy bien. Aunque vamos a saber de memoria un poquito, ¿no? ¿Recuerdan algunos? ¿Cómo vamos? ¿Está difícil? ¿En cuarentena? Listo, vamos ahí. Todo de nuevo, el Infocus. No sé si hay volumen. ¿Sí se escucha la guitarra en los parlantes? No, un poquito, Danielito, me ayuda. Y me apagamos esta luz, así apreciamos mejor la imagen. Muchas gracias. Todo es nuevo desde que encontré a Dios. Vamos cantando. Siento un gozo que no puedo explicar, que es mío por su
También queremos recordarles que el día de ayer ya empezamos con la reunión de jóvenes. Los jóvenes ya pudieron reunirse ayer como un grupo, gracias a Dios bien, y recuerden que los jóvenes se están preparando para lo que es el 27 de septiembre tener a cargo el culto dominical. Pedimos justamente al equipo de trabajo de jóvenes estar pendiente de lo que es los jóvenes que van a recoger las ofrendas, aquellos que van a estar, todos ellos tienen que tener ya, tienen que ser bautizados, ¿no? Obviamente de alguna manera, otros están en camino, tienen un buen testimonio, son considerados ya como candidatos. Tenemos a una señorita que es Marilyn Vite y Ainhoa Chupa, que son candidatos a poder bautizarse. Vamos a prepararles. Y la verdad que me dijo, la hermana Ainhoa me dijo, si a mí no me bautizan en el río, yo no me bautizo, pastor. Así que a finales del año posiblemente tengamos nuevamente ese tiempo allá. Dios mediante. No es que menosprecie el bautisterio, es hermoso acá, solo que el río tiene algo especial, ¿no? Y la verdad que fue una bendición estar compartiendo ahí con casi 70 personas, con los debidos cuidados y todo. Gracias a Dios no ha habido ningún muerto después de los bautizos. Amén. Amén. Bueno, listo. Entonces, eso por favor, oremos. La iglesia sigue, ¿saben? Por eso un eslogan que tiene nuestra iglesia es la iglesia de Dios viviente. Nuestro Dios es un Dios vivo, no muerto. Y Él está trabajando en nuestras vidas y a través nuestro. Amén. Entonces, por favor, no se desconecten, pónganse las pilas en lo que Dios está haciendo. También, por favor, los maestros de niños van a estar coordinando con mi esposa. Como directora, ella va a tomar en cuenta, pedimos sabiduría por este ministerio, ver cómo el COE cantonal toma decisiones y todo, pero queremos con los debidos cuidados también atender a los niños, tener su tiempo, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenos a pensar cómo debe ser mejor y los maestros estén, por favor, preparados, dispuestos a poder trabajar con los niños, ¿sí? Eso les ruego, estemos pendientes, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, una vez al mes la reunión de damas y de hombres también, volveremos en octubre, Dios mediante, a poder ya coordinar con más tranquilidad y ver si lo podemos hacer presencial, ya que somos 4, 5, hasta 8 pelagatos, no somos más. Generalmente no hemos de pasar los 20, entonces vamos a hacer esta reunión que nos permite hasta 25, Dios mediante, ¿no? Listo. Recuerden preparar su ofrenda, su diezmo, eso es al final del culto, totalmente después de la predicación. Eso nomás como anuncios. Y mi hermano Carlitos, después de esta canción, por favor, me ayuda usted con la lectura bíblica, ¿no? Listo. Vamos a cantar ahora en el Salmo, por favor, 19. Bienvenidos los niños fieles del barrio, algunos, gracias a Dios, que pueden estar con nosotros siempre. Salmo 19, viene la Biblia, Salmo 19. Si usted ve una hermana nueva, rubia, no se asuste, es la hermana Kimberly. La ingeniera, felicidades hermana, Dios la bendiga. Damos un aplauso por favor a la egresada. Después del aplauso, la desconocen. Muy bien. ¿Quién tiene luz nuevo también, padre? Joy, sí, Joy está madre mía. La mitad de lo que era se puede regresar a la mitad. Listo, bien, darme el secreto. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a los 19 puestos de pie, cantamos 7, 10, 8, 10, 9, 10. Si no tiene la Biblia, vamos a hacer un poquito más atrás de esto. Ahí pueden ver todos, ¿verdad? Muy bien. Luego, para dar paso a la palabra de Dios, qué hermosa canción, muchos de nosotros nos gusta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabias en sí.
pedir que mi hermana Kimberly, yo sé que tiene unas palabras para la iglesia, le había contado un testimonio, quizás en unas palabritas nos pueda, por favor, compartir sus planes, lo que Dios ha hecho en su vida en este último tiempo y las decisiones que ha tenido que tomar. Venga, por favor. Bueno, primero buenos días con todos. Pues sí, no sé si se han dado cuenta, está un poco ausente, la verdad. Ya no me encuentro viviendo aquí en Santo Domingo. Me mudé a la ciudad de San Joaquín. Gracias primero a Dios y después a Ismael, que ya estoy perteneciendo a otra iglesia, gracias a las cuestiones que Dios obró ahí. Pertenezco ahora a la iglesia de allá, pero no quería irme sin antes despedirme de todos ustedes y agradecerles por todo lo que me han enseñado en mi tiempo, por el cariño que me han tenido, por todo, o sea, por todo. La verdad se me hizo difícil comenzar a pararme aquí, la verdad que no estaba preparada para esto. Pero sí, la verdad que existen nuevas metas en mi vida, nuevos retos. Los que son de mis células se podrán dar cuenta, ahora mucho porque esto se ve y si se daba, pues simplemente estar fiel a que las cosas que Dios tiene en mi vida, pues tengan un propósito. Y eso les podría decir, estoy allá, posiblemente empiece a trabajar desde octubre, como saben ya me gradué, con altos y bajos, salí muy bien, gracias a Dios, y eso, o sea, como les digo, no estaba preparada para esto, no me esperaba que era así, quería ser un poquito más íntimo, pero bueno, ya, eso, o sea, agradecerles, simplemente agradecerles, si en algún futuro puedo ayudarles, pues estoy presta para lo que necesiten, saben, tienen mi número. No me voy a perder tampoco con mucho, no voy a estar presente aquí. Si he de venir, obviamente a visitar a mi mamá y todo. Y como dije siempre, lo diré, esta iglesia y será mi iglesia, así me vaya el fin del mundo. Entonces, eso, simplemente agradecerles a todos. Muy bien. Algo especial es que nuestra hermana Patti, como tesorera, Dios le dio la sabiduría y dijo, podemos quizás pedir ayuda a la hermana Kimberly para ahorrarnos unos $30 en contabilidad. Y la hermana Kimberly, con su amor a Dios y con el servicio que ella quiere dar al Señor, recuerden que ella estuvo como ayudante maestra de niños, fue discipulada a nuestra hermana Carito. ¿Dónde está nuestra hermana Carolina? Por ahí. Felicitaciones, una buena hija de Dios. Un aplauso a la hermana Carito también. Gracias. También Dios obró a través de nuestro hermano Carlitos como líder de la iglesia de San Luis, iglesia de hogar. Un aplauso a él también. Muy bien. Bueno, los anfitriones, obviamente, nuestro hermano Julito nos da gracias, el amor y el cariño que siempre recibimos en su hogar. Y en verdad, para todos ellos, que Dios les pague, ¿no? Y queremos orar por ella, mi esposa, por favor, si puede orar, puede dar gracias por su vida y encomendarla al Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este precioso tiempo, Señor y Dios, que tenemos aquí a nuestra hermana Kimberly, Señor. Queremos alabarle y bendecir, Señor, su santo nombre, porque es usted, Señor mi Dios, quien me ha dado, Padre Celestial, la sensibilidad, Señor mi Dios, para recibirle a usted y también, Señor, para ser sensible a obedecer su palabra, Señor. Gracias porque ella ha tomado, Señor mi Dios, la decisión de vivir para usted, Señor mi Dios, honrándole siempre con su vida, Señor, y cumpliendo el propósito que usted tiene para su vida, Señor. Padre amado, ahora que ella se va, Señor, a vivir aquí, a San Joaquín, Señor mi Dios, bendígala, Padre Celestial, cúbrala, Señor mi Dios, con tu
poder, por su protección, Señor mi Dios, que la iglesia donde ella está asistiendo ahora la pueda acoger con amor y que le pueda seguir dando el crecimiento espiritual que ella necesita, Señor. Gracias por traerla a nuestra iglesia, Señor. Gracias porque aquí ella pudo, Señor, nacer de nuevo y poder, Señor mi Dios, crecer, Padre Celestial. Pero sabemos también que tiene mucho más para ella, Señor mi Dios. Permítale, Padre Celestial, que ella, mi buen Dios, siempre tenga ese corazón sensible a su voz, a sus palabras, Señor mi Dios. Que usted la bendiga, Padre, en todos los proyectos que ella tenga, Señor mi Dios, en su nuevo trabajo, en su nuevo hogar, en su nueva iglesia, Señor, en todo lo nuevo que está preparado para ella, Padre amado, que usted la cubra, Señor mi Dios, que usted la abrace con su gran amor, Señor mi Dios, y que la acompañe siempre, Padre Celestial, en cada decisión que ella tome, Señor mi Dios, en su vida, Padre. Bendígala, Señor mi Dios, bendiga todos sus proyectos, Padre amado, y también sabemos, Señor, que nosotros también la vamos a estar abrazando con nuestras oraciones siempre, Señor, a pesar de la distancia, siempre estará cerca de nuestros corazones, Señor. Le alabamos y le bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén. Amén. Tomen asiento y sus Biblias, por favor. La lectura bíblica esta mañana es en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, por favor. Y algo especial que pasa en el mundo cristiano es que es el mes de la Biblia. Hoy, septiembre, mes de la Biblia, es interesante que de alguna manera se celebra. Y por qué no tomar en cuenta el pedido de nuestro maestro bíblico, hermano Carlito Sánchez, que por favor nos hable acerca de este tema precioso que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 al 21. Amén. Muy bien, vamos a leer. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos amigos, venga por favor. ¿Va de una vez o al final? Vamos entonces sí. Venga, vamos, ya vinieron. Póngase de pie, vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Amén. Usted también está detrás de cámara, puede orar por esto y puede dar gracias. Hermano Wilber, por favor, ore. Oramos. Amado Dios, Padre eterno, soberano Dios que mora en las alturas del cielo, le damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, Señor, aquí en esta su casa oración. Padre, le pedimos, Señor, que bendiga los diezmos y ofrendas, Señor. Sabemos, Padre, que son para el crecimiento de su obra. Dios, a cada persona, Señor, que de buen corazón va en esta mañana a ofrendar y a animarse a ustedes, diciéndole con salud, vida, trabajo, Señor, y que podamos, Señor, ser conscientes de que todo lo que usted nos da, Señor, también, una parte de aquello debemos también de dar, Señor mío. No es solamente recibir, sino dar, Padre eterno. Dándole gracias, Padre amado, le pedimos, Señor, esta petición de oración y que bendiga en esta mañana su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias. Tomen asiento. Queremos agradecer a Dios por la fidelidad de los hermanos y hermanas en sus diezmos y ofrendas. También sé que algunos hermanos que no pueden venir han estado ayudándonos a hacer transferencias o depósitos. Dios les pague. Recuerde que nuestra iglesia es que trabaja orando, ofrendando y trabajando, yendo al frente de batalla. Los niños pueden salir, por favor. Muchas gracias, se han portado muy bien. Dios les bendiga. Gracias, niños, gracias. Tengan la bondad, pueden salir los niños con su maestra. Muchas gracias. Y voy a dar paso al predicador esta mañana, por favor. Buenos días, hermanos. Estamos en el mes de la Biblia y vamos a aprender algo de la palabra de Dios. Como título le he puesto el discurso de Dios y vamos a ver qué dice. Dice los diferentes significados de la palabra de Dios. Vamos a ver que en la Biblia la palabra de Dios tiene varios significados. Uno de ellos es, por ejemplo, el verbo de Dios como persona, la persona del Señor Jesucristo. Podemos ver que la Biblia se refiere al Señor Jesucristo como el verbo de Dios. Vamos a ver esto en Apocalipsis, capítulo 19, donde dice, verso 13, el verbo de Dios. Siempre está hablando del verbo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 también dice, de memoria tenemos, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. También en Juan, capítulo 1, 14 dice, y aquel verbo se hizo hombre. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a ver que tiene varios significados. Uno de ellos es su significado al Señor Jesucristo, la palabra de Dios viviente, por medio de cual se comunica el Padre con la humanidad, es a través de la persona del Señor Jesucristo. Cuando estamos viendo esto, el Señor Jesucristo da a conocer a Dios. En una parte del Evangelio de Juan dice que los que han visto al Señor Jesucristo han visto al Padre. Es la expresión de Dios, podemos ver en el Señor Jesucristo. También vamos a ver que encontramos la palabra de Dios como discurso. Podemos ver que la Biblia también se refiere a la palabra de Dios como un decreto o un discurso que solo con la palabra de Él las cosas llegan a existir de la nada. Los que hemos leído, por ejemplo, el relato de la creación, dicen, dijo Dios y llegó a existir. Dijo Dios, hágase la luz, fue la luz. Dijo Dios, haga esto y fue dando a la existencia. En el Salmo 36:6, no. Pues en el Salmo 36:6 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Y fue creado de la nada. El Señor habló y todo fue a dar una existencia. Y Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice que con la misma palabra de Dios sustenta todas las cosas. O sea, la tierra se mantiene todavía girando en su propio eje, flotando en el aire, porque ¿cuál es la fuerza que lo sostiene todo eso? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios todo esto ya se hubiese derrumbado, hubiese acabado todo. Pues podemos ver que la palabra de Dios también es un decreto poderoso que lleva a existir cosas a la existencia. Pero también podemos ver la palabra de Dios en una comunicación personal. Dios se comunica con las personas de una manera personal y directa. ¿Cuándo sucedió esto? Por ejemplo, vemos en el relato de la creación, cuando Adán estaba en el paraíso. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios hablaba con Adán de una manera tan personal, así como nosotros hoy en día hablamos con otra persona, con un ser querido. Tenía una comunicación tan íntima. También Dios habló de esa misma manera con Moisés. Cuando Moisés estaba pasando las ovejas, ahí en el desierto,
desierto, se le apareció Dios y le habló cara a cara. También vemos más después cuando está guiando al pueblo de Israel a través del desierto, dice que Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara, así como nosotros podemos hablar con un amigo. Esa es una manera que se expresa Dios con humanidad. En la actualidad Dios ya no está hablando así. Dios ha dejado otra forma en la que se va a comunicar y es la palabra de Dios. Directamente habló con Moisés, habló con Adán, habló con Samuel y otros personajes más de la Biblia. Pero podemos ver también que la palabra de Dios en una forma escrita. Dios ha puesto su palabra en una forma escrita. Vamos a ver qué dice Éxodo 31, verso 18. Dice, y dijo a Moisés, está hablando del relato de lo que Dios está diciendo, ¿no? Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió esas palabras? Dios, ¿no es cierto? Tanto las tablas como la escritura fue la obra de Dios. La Biblia nos dice que Moisés fue estar tallando las piedras y dejó listas para que Dios escriba. Fue Dios el que tuvo la iniciativa de crear las piedras y dice, las escribió con el dedo de Dios. Pero está diciendo ahí que fue Dios el que fue poniendo la escritura en esas tablas. Dios inició la obra de escribir su palabra. Ahora esta obra es hecha por Él mismo. Moisés no fue y dijo, Señor, danos algo que podamos nosotros tener escrito para recordar. Fue Dios que tuvo la iniciativa y de decir, la palabra de Él va a quedar escrita. Y más adelante vamos a ver cómo utiliza, no solamente escribe Él con sus propios dedos, sino que usa a Moisés. Moisés es otro instrumento de Dios que va a utilizar para escribir la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 31, versos del 1 al 13, por ser bastante largo, lo vamos a leer, declara que Moisés escribió toda esta ley. ¿A cuál se refiere? Los 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Dice que lo escribió Moisés y ordenó que Israel se reuniera una vez al año en el lugar que Dios haya establecido. ¿Y qué van a hacer ahí? A escuchar y aprender la palabra de Dios. Esto era por orden que tenían que toda la nación de Israel congregarse una vez al año y a aprender la palabra de Dios que ya estaba escrita, la tenían ahí guardada. También en Deuteronomio capítulo 31, versos del 24 al 26, nos dice que ese libro que escribió Moisés, o sea, los 5 libros que nosotros tenemos hoy como el Pentateuco, fue guardado como testimonio en el arca del pacto. Ahora más adelante Dios va a usar otros nombres para seguir escribiendo su revelación. Dios quería que su palabra quede escrita para que cada uno de las personas puedan tener acceso a ella, puedan memorizarla. Veamos lo que dice el próximo hombre que escribió en la siguiente imagen. Josué. Josué es otro hombre que Dios usó para escribir. Miren lo que dice Josué 24 al 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encima que está junto al santuario de Jehová. Dice Josué, y escribió Josué estas palabras, ¿en dónde? En el libro de la ley. ¿Cuál libro es ese que Moisés ya tenía guardado? Empezaron a añadir. Los 5 libros se van, ahora ¿qué haciendo? Cuando aumentamos otro, va añadiendo y va sumando. Va creciendo la revelación de Dios para las personas. Vamos a ver más adelante en Isaías, capítulo 30, verso 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que hasta el día postero, eternamente y para siempre. ¿Cuál es el que dice ahí la iniciativa? Dios, ¿no es cierto? Le está diciendo a Isaías, todo lo que yo te he revelado, tienes que ponerlo por escrito. Le está ordenando Dios a Isaías que ponga por escrito su palabra. También vemos en Jeremías, capítulo 30, verso 2, dice, así habló Jehová, Dios de Israel,
te hablara. Y Jeremías está recibiendo la orden de escribir todo lo que Dios le decía a él tenía que escribir en un libro y seguir añadiendo a la ley. Y Dios siguió usando hombres para que sigan escribiendo. Y así podríamos pasar toda la mañana nombrando cada uno de ellos que Dios fue moviéndolos para que escribieran la palabra. Ahora, ¿por qué Dios escribió su palabra? ¿Por qué quiso Dios impregnar la palabra en una forma escrita? En primer lugar, hay una preservación mucho más precisa. Si no estuviera escribiendo, ¿cómo sería el paso de una persona a otra la palabra de Dios? Se distorsiona, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta que una transmisión oral, al pasar por varias personas, va pasando y cambiando el mensaje? Y cuando llega a la última persona no tiene ni siquiera una conexión con lo que inició con la primera persona. Siempre se distorsiona. Entonces, ¿por qué Dios quiso poner su palabra como escrita? Para que se transmitiera a la siguiente generación tal y cual como la dijo. Que no haya una variación o un cambio en el mensaje o en las palabras que él había escrito. La escritura evita la alteración o corrupción al transmitirse de una persona a otra. Y imagínense cuántos años ha pasado, cuántas generaciones. Si no estuviera escrita la palabra de Dios de una generación a otra, ¿qué hubiese pasado? Se perdía. Hoy en día ya no tuviéramos las mismas palabras que el Señor nos hubiese dicho. ¿Qué palabras tuviéramos, yo hubiese ido cambiando y cambiando? Recuerdan, nosotros somos cambiantes. Siempre, a veces el estado de ánimo nos cambia, no somos firmes. Pero la palabra de Dios, al ser escrita, permanece intacta. Tal como Él la quiso dar, así la tenemos. Otra razón por qué Dios quiso escribir su palabra, la oportunidad de inspeccionar detenidamente. Si fuera que tuvieran que escuchar de otra persona está cansada, podría darle, no es cierto. Pero si tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos la opción de ir a la hora que queramos, las veces que queramos y cuántas veces deseemos estar investigando la palabra de Dios, estuviéramos ahí fácilmente una y otra vez. También porque el Señor dejó su palabra escrita, se encuentra accesible a muchas personas. Al tener escrito es más accesible que tuviéramos que dar una traducción oral. ¿Se han dado cuenta que a través de repartir Biblias las personas pueden llegar a conocer a Dios mucho más rápido? En un tratado, ¿cómo se hace? A veces no hay tiempo para explicarle, le entrega el tratado, la persona puede leer, y si está abierta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, y puede llegar a ser salvo esa persona. Entonces, por estas razones, ¿por qué razón dejó Dios? Uno, porque hay una preservación del mensaje mucho más precisa. Dos, hay la oportunidad de inspeccionar las veces que uno quiera. Tres, se encuentra accesible a muchas más personas. Ahora, lo que vamos a aprender hoy no tiene que ver con el propósito de hacer un debate o hacer de convencer a incrédulos que la palabra de Dios escrita, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos viendo que la palabra escrita, como la conocemos hoy, este libro, es la palabra de Dios. Todo lo que contiene aquí es palabra de Dios. Entonces, una pregunta es, ¿cómo estamos seguros de que la Biblia es lo que dice ser? Recuerden, hay personas que se creen ser religiosas, que son partidarias de una religión y dicen, la Biblia es escrita por hombres. ¿Cómo sabe que no añadió su voluntad y no es solo la voluntad de Dios? Otros dicen vuelta, la Biblia contiene parte de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sí completa. Si es así, ¿cuáles son las partes que es palabra de Dios y cuáles son las partes que no es palabra de Dios? Entonces, ¿cómo estamos seguros de que la Biblia es palabra de Dios? Hoy vamos a ver la evidencia interna de que la Biblia mismo dice. Y como dije antes, no es para crear un debate o tratar de convencer a incrédulos, sino está dirigido para nosotros, los creyentes. Que cuando venga una duda de decir, bueno, lo que yo creo es verdaderamente la palabra de Dios o no es.
Entonces vamos a afirmar esos pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a afirmar nuestra creencia en que la Biblia es la palabra de Dios? Viendo la evidencia interna que ella misma tiene, la evidencia de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, en primer lugar, la Biblia afirma que todas las palabras en la Escritura son palabras de Dios. La misma Biblia nos dice eso. Ahora, la Biblia es verdad que fue escrita por hombres, eso sí, pero estos hombres no fueron escribiendo porque ellos quisieron o se les antojó. Fue porque Dios los inspiró a escribir. ¿Qué decía Pedro? Porque nunca, la lectura que tuvimos, ¿no es cierto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es algo que al hombre se le ocurrió decir, vamos a crear un libro para que digamos que este libro sea un libro de Dios. Sino cómo fue que tenemos la palabra de Dios, sino que los santos hombres, fíjense, fueron hombres que escribieron, Moisés, David, Salomón y seguiríamos nombrando más. Hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que los guió a escribir todas estas palabras? Fue el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vamos a ver siempre, repetidas veces, que el profeta dice, así dice el Señor. Siempre se han dado cuenta al leer el Antiguo Testamento cuando el profeta va a hablar, ¿qué dice? Así dice el Señor. ¿Qué se está refiriendo? Que no son palabras de Él, que son las palabras de Dios que Él está transmitiendo. Teniendo en cuenta el contexto de la cultura, la gente de ese entonces, cuando escuchaba eso, podían asimilar las palabras que decían, así dice el rey. Cuando el rey mandaba a los súbditos a mandar un decreto o un impuesto, venían los emisarios del rey, se paraban en la plaza con él la más cantidad de gente, y venían y decían, así dice el rey. Y todos los súbditos decían, este es un mandamiento del rey, así que iban acatando esto. Entonces, cuando esta profecía, el profeta decía, se paraba donde estaba la mayor cantidad de gente y decía, así dice el Señor, ¿qué estaban asociando? Que lo que él iba a decir no eran palabras de él, sino eran palabras de Dios mismo. Todo lo que él va a decir no es suyo, es de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 al 20, 18 y 20. Dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. ¿Y qué más dice? Y pondré mis palabras en su boca. Y les hablará todo lo que yo les mandare. Vean el verso 19. Más a cualquiera que no hiere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí nos está diciendo que Dios va a enviar hombres que van a hablar la palabra de Él. No va a ser las palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Y el verso 19 dice que al que no haga caso a lo que está diciendo el profeta, dice, yo le voy a pedir cuentas. Desobedecer al profeta es como desobedecer a Dios. Hoy en día no tenemos profetas, pero tenemos ya la palabra de Dios escrita. Si estamos desobedeciendo a la Biblia, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Deuteronomio nos dice esto, que hay también alguien que se tome el abuso de ser pretencioso y quiera decir, yo también soy un profeta y venga a hablar palabras que Dios me ha dicho, dice el tal profeta, va a morir. No va a permitir Dios eso. Vemos otro ejemplo también en Números, ¿de ahí un cambio? Números 22, 38. Dice, aquí está hablando de Balaam, que era un profeta corrupto, no era un profeta como por decir Isaías, Jeremías, sino que este era un profeta que estaba dispuesto a profetizar lo que le pagan. Si le pagan, él profetizaba lo que quiere la gente oír, no lo que Dios quería escuchar. Y aquí vemos que Balac le contrata a sueldo para que dé una profecía. Y miren lo que dice
el verso 38 en número. Balaam respondió a Balaam: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. ¿Qué es lo que está diciendo Balaam? Por más que yo quiera decir mis propias palabras, Dios no me permite. ¿Y qué es lo que voy a decir yo? Solo lo que Dios me está permitiendo que yo diga. O sea, la palabra de Dios es lo único que voy a transmitir. Entonces, vemos otro ejemplo más. Jeremías capítulo 1, verso 9. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pues cuando Jeremías está hablando, ¿qué palabras está diciendo? Lo que Dios le dijo. No está diciendo palabras que tiene él o que le salen en su pensamiento, en su corazón. Jeremías está hablando lo que Dios le mandó a hablar. No está hablando cosas de él. Por algo dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. Y así podríamos ver cientos de ejemplos donde la misma escritura concluye que la palabra de Dios es la Biblia. Por ejemplo, segunda de Pedro 2:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A ninguno de los profetas, los escritores, ni David, ni Salomón, ni Isaías, ni Jeremías, ni Mateo, ninguno de ellos dijo: yo quiero escribir una Biblia. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien los movió a ellos para que escribieran la Biblia. Ahora, la Biblia afirma que fue Dios quien le dio el mensaje a los hombres santos para que escribieran. Podemos ver, la primera evidencia es que la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Segunda evidencia, ¿podemos ver ahí? Segunda evidencia, el convencimiento del Espíritu Santo de que la Biblia es la palabra de Dios. Una cosa es decir, la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero otra cosa es que tengamos la convicción de que la palabra de Dios es, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Cualquier libro puede escribir y decirles es palabra de Dios, pero ¿es verdadero? Estamos viendo la evidencia que la misma Biblia dice para que nosotros tengamos la confianza. Veamos qué es lo que dice 1 de Corintios, capítulo 2, verso 3. Dice Pablo: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que él lo que está hablando, hablemos de las epístolas pastorales, todo lo que él ha escrito, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, dice: yo he escrito porque el Espíritu Santo me ha ido guiando a que yo escriba. Y lo que yo he escrito no es mis palabras, son lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, son palabra de Dios. Y continuando el siguiente versículo al mismo, miren lo que continúa Pablo diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin el Espíritu Santo, ninguno puede tener esa percepción de decir: la Biblia es la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo quien guió a los santos hombres para que escribieran, y es el mismo Espíritu que pone esa convicción interna dentro de cada creyente a decir: crea. Esto es palabra de Dios. Por eso dice Pablo: el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido esto en Jesucristo, no las va a poder entender. Y para él ciertamente es un libro más, para él ciertamente es un escrito más de más hombres, y no es la palabra de Dios. Pero para todos los que han recibido a Cristo, tienen el Espíritu Santo, tienen que tener esa convicción interna cada vez que yo leo de que es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, debe tener esa convicción interna de que le dice: la Biblia es palabra de Dios. ¿No han sentido eso?
participiendo. Uno va leyendo la palabra de Dios y uno siempre dice, esto es palabra de Dios. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo nos está dando el testimonio y la convicción. Como dijimos antes, la primera evidencia para decir que la Biblia es la palabra de Dios es que la misma Biblia afirma que toda esa escritura es palabra de Dios. Pero la segunda evidencia es la del Espíritu, que dice a cada creyente, esto que ustedes están leyendo es palabra de Dios. Veamos lo que dice Juan capítulo 10, verso 27. ¿Qué dice? ¿Mis ovejas qué? Y yo las conozco, me siguen. Si usted es de Cristo, el Espíritu Santo le va a dar la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Si tiene duda de que la Biblia no es la palabra de Dios, mucho cuidado. Puede ser que sea simplemente un religioso, pero no sea un verdadero hijo de Dios. Necesita nacer de nuevo. No tiene esa convicción que el Espíritu Santo le da cada vez que lee, mucho cuidado. Puede ser, como dije antes, solamente un religioso, un cambio de religión, así se haya bautizado, así se hace varios años de la iglesia. Si esa convicción no tiene, es eso. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Primero, la misma Biblia afirma que es palabra de Dios. Segundo, la convicción que el Espíritu Santo da a cada creyente. Si somos creyentes, tenemos esa convicción. Podemos ver otras evidencias que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos ver que la Biblia tiene una exactitud histórica. Muchas enciclopedias han errado en la exactitud histórica, pero la Biblia no ha errado. A veces ha estado en contradicción con los historiadores que han dicho que la Biblia está equivocada, pero han hecho más estudios y han dicho no. El historiador que escribió está equivocado, pero la Biblia ha estado en lo cierto. Vuelve a estar con una exactitud histórica. También la Biblia tiene profecías que se han cumplido fielmente, detalle a detalle. Si fuera palabra de hombres, ¿creen que se podría cumplir una profecía que dijo un hombre hace 1000 años atrás y después de 1000 años se cumpla con tanta exactitud? Solo en el hecho de la persona del Señor Jesucristo hay cientos de profecías cumplidas. Su nacimiento, el lugar donde iba a nacer, la forma en que iba a morir. Entonces, más evidencias podemos ver el cambio de la vida de millones de personas. ¿Cuándo han visto que un libro transforma tanto a una persona? Pongamos ejemplos de un criminal que ya llegado a leer la Biblia. Hay personas en la cárcel que les predican, llegan a creer, llegan a tener un cambio increíble. Son, como dice la misma palabra, nuevas criaturas. La misma evidencia del cambio de vida de miles de personas es un testimonio de que es palabra de Dios. Ninguna palabra de un hombre puede cambiar o transformar así a ninguna persona. Y vamos a ver que hay evidencias en cantidad. No vamos a tratar eso hoy, hasta se han escrito libros. Hay un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto, donde muestra varios capítulos donde demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que como cristianos basta con estos dos testimonios. ¿Cuál era el primero? La misma palabra dice que es palabra de Dios. El segundo, el Espíritu Santo nos da el testimonio de que es palabra de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer con la palabra de Dios? Con la Biblia, perdón. ¿Que tiene la Biblia? ¿Va a creer que es la palabra de Dios? ¿Va a hacer caso a lo que el Espíritu Santo, si tiene el Espíritu Santo en su corazón, le da ese testimonio? Entonces el mensaje de esta mañana es, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer con ella? El Señor Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos por no creer. ¿Miren lo que dice? Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Qué vamos a hacer hoy con la palabra de Dios? ¿Y vamos a dar el valor que tiene? Si es palabra de Dios, ¿qué tiene que ser? ¿Recuerdan que le dijo en el Antiguo Testamento a Moisés cuando estaba dándole la palabra de Dios? Le dijo que va a levantar profetas al
al que no escuché al profeta, llegó a pedir cuentas. Pero si lo vamos a tratar a la Biblia como la palabra de Dios, hay que leerla. Estamos escuchando a Dios mismo hablar, son las palabras de Él. Hay que memorizarla, hay que meditar en ella y obedecer lo que ella dice. Y a veces ese es el punto más crítico de nuestra vida. Hay un punto que estamos viviendo en contra de la enseñanza de la Biblia. ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer? Recuerden, es palabra de Dios. O vamos a no darle lo que se merece, no la vamos a meditar, no vamos a seguir leyendo. Es la decisión de cada uno. Cada uno tiene que salir aquí sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios y tiene que darle el valor que se merece. Si hace o no hace, un día daremos cuenta a Dios. Entonces animamos a que cada vez que salgamos de aquí, que conozcamos este valor inmenso, que todo lo que está aquí, no una parte, no ciertas palabras, sino todo es palabra de Dios. Debemos meditarla, estudiarla, memorizarla y obedecerla. Vamos a orar. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por tener tu palabra escrita, gracias por comunicarse con nosotros. Amado Padre, te pido Señor que tengamos esta sensibilidad a ser obedientes a tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos da el testimonio de que la Biblia es su palabra. Gracias Padre bendito, también queremos agradecerle por la provisión diaria y le pedimos Padre que sea bendiciendo nuestra vida, que cada día aumente nuestra fe. Padre, es verdad, a veces flaqueamos en la fe, dudamos y uno de nuestros pecados es la duda, la desconfianza. Le pedimos Padre que nos ayude en nuestra fe. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, un hombre se acercó a él y le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hoy le pido, Señor, lo mismo, ayúdenos en nuestra incredulidad. Le pido, Padre, que podamos vivir de acuerdo a lo que profesamos. Si creemos que su Biblia es su palabra, que podamos darle el valor que se merece, el respeto que se merece. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.